Chicos, bienvenidos de nuevo otra vez a este canal. El día de hoy vamos a seguir leyendo el libro de Miedo a subir de peso de Tabitha Farrar. Vamos a leer el capítulo 3. Bueno, yo pensaba hacer la mitad del capítulo 3 o no lo sé, voy a ver, pero pues vamos a comenzar. Capítulo 3. ¿Por qué reprogramar el miedo a subir de peso es esencial para una recuperación total? A lo que nos enfrentamos con los trastornos alimentarios y con el miedo a subir de peso es una respuesta al miedo muy funcional. Por lo tanto, si me lo preguntas a mí, la recuperación de los trastornos alimentarios para gestionar la respuesta al miedo. Las buenas noticias son que cuando entendemos que la recuperación de un trastorno alimentario se trata en gran medida de superar la respuesta al miedo, la recuperación deja de ser un concepto tan borroso y misterioso, acompañado de memes agradables, citas horteras pegadas en imágenes de arcoíris e imágenes de chicas riéndose, sentadas con ropa cómoda, con gatitos con mensajes promoviendo el autocuidado. Que conste que no tengo nada en contra de sentarse en ropa cómoda con gatitos, pagaría mucho dinero para hacer esto, pero esto no hará que te recuperes de un trastorno alimentario, lo que es una pena. Cuando ves la recuperación como una manera de gestionar la respuesta al miedo, se convierte en algo real y el camino está claro. Sabes cómo es porque ya has gestionado tus respuestas al miedo antes y muchas veces. Siempre que has hecho algo que te daba miedo, has gestionado tu respuesta a miedo. Siempre que haces algo que provoca que tu corazón lata con fuerza, que crees que todos lo pueden oír, estás trabajando con la respuesta de tu sistema nervioso y simpático ante algo que consideras peligroso. Afortunadamente para mí, de niña tenía miedo a muchas cosas, incluyendo la oscuridad, por lo que tuve que practicar mucho gestionar la respuesta al miedo. Después de ver Jaws, cuando tenía unos 8 años, estuve al menos de un año entrenando y saliendo de la cama, ya que estaba convencida de que Jaws, el gran tiburón blanco, estaba debajo de mi cama. Al final, cuando ya tenía 9 años, decidí que ya era mayor para tener ese tipo de miedos. Me obligué a ir directo a la cama y meterme a ella despacio. Cada vez me acercaba al hueco que hacía en la esquina de la cama y el suelo con mis piernas. Sentí una especie de pánico que me subía hasta los dedos de los pies, hasta por las rodillas. Tenía tantas ganas de saltar, pero me obligaba a permanecer allí, con mis dedos peligrosamente cerca de ese oscuro abismo del hueco de la cama. Oh, el alivio que sentía cuando subía mis pies a la parte segura de mi cama. Me obligaba a subirlos despacio y aguantar las ganas de hacerlo rápido en esta última parte, a pesar de la imagen de Jaws que tenía en mi cabeza, moviéndose debajo de mi cama y comiéndome viva. Estaba decidida a no dejarme vencer por el miedo. Por muy estúpido e infantil que suene, la experiencia de trabajar en el miedo que tenía a que Jaws estuviera debajo de mi cama cuando era niña fue una práctica estupenda para gestionar mi sistema nervioso mientras superaba mis miedos. Esta sensación de obligarme a actuar de forma calmada mientras sentía pánico me resulta algo familiar y que ya lo he practicado. A veces me pregunto si esta es la razón por la que la imaginación de los niños se descontrola y hace que tenga miedo a cosas irracionales, como un tiburón blanco de 6 metros viviendo debajo de una cama de menos de 2 metros. Quizá estos miedos absurdos existen porque necesitamos practicar para conocer nuestros miedos y poder tener cierta habilidad para gestionar en otros momentos de la vida. De todas formas, el punto más importante es que sabes cómo superar el miedo. No importa si se trata del miedo a los tiburones debajo de la cama, a las arañas en los establos o a tener que levantarte y contestar una pregunta en clase. Sabes cómo hacer cosas que te asustan. Tienes puntos de referencia ya que lo has hecho en el pasado. No es un territorio desconocido para ti. Tampoco es algo especialmente complicado o mágico. En muchos casos, de hecho, es algo tan sencillo como hacer una y otra vez aquello que te da miedo hasta que ya no lo tengas miedo. Es cierto que superar el miedo no resulta especialmente fácil, requiere esfuerzo, pero la verdad es que no puedes decir que no sabes cómo hacerlo. Bueno, esto es totalmente cierto. Todos desde chiquitos, incluso actualmente, tenemos miedos, infinitos miedos que hemos superado y hay otros que tan solo nos obligamos a superar. Son miedos que decimos, yo tengo miedo a esto, me voy a enfrentar a este miedo para ya no tenerle miedo. De chiquita yo le tenía miedo a una
a los juguetes porque vi El Conjuro y de muy chiquita y eso me causaba pánico. Pues ¿qué hice? Hacer que mis muñecas estuvieran conmigo más tiempo. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pues al final si están vivas, pues qué padre, ¿no? Ya tengo con quién jugar. Pero no, y así simplemente se me fue quitando el miedo a mis muñecas. Entonces eso es algo que tenemos que hacer. El miedo solo se quita cuando nosotros le quitamos el poder al miedo y, y lo enfrentamos, y así pues él se va atenuando hasta que desaparece. Hay que seguir. Pero es difícil. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque no puedes tener una recuperación total si sigues teniendo miedo a subir de peso. El miedo a subir de peso es el responsable de las emociones negativas que generan cuando haces algo que pueda hacer que subas de peso, como comer más comida de lo normal, o si no haces algo que te ayude a bajar de peso, como no hacer ejercicio o no purgarte. El miedo a subir de peso también es el responsable de las emociones negativas que tu cerebro genera hacia tu cuerpo cuando subes de peso. Puedes comprobar esto haciendo algo que te provoque esa respuesta al miedo a subir de peso. Intenta comer más de lo normal, no hagas ejercicio, que una versión de algún alimento con más calorías o no te purgues. Después observa cómo tu cerebro emplea los sentimientos de culpa, remordimiento, repugnancia y arrepentimiento para intentar convencerte de no volver a hacerlo. Cuando más miedo tenga tu cerebro a subir de peso, mayor será la intensidad con la que sientas estas emociones. Esto se debe a que te has sentado en el asiento del observador cuando se trata del funcionamiento de tu cerebro, y una vez te encuentras allí, te resulta más fácil no quedarte atrapada en ese sentimiento. Por cierto, esto es el mindfulness. Es lo que la maldición y ese tipo de prácticas pretenden enseñarnos, ser capaces de salir y observar nuestras respuestas emocionales en lugar de adentrarnos en nuestras respuestas emocionales. Y funciona debido a que cuando te alejas un poco de los sentimientos que genera tu respuesta al miedo, pasas de tu sistema nervioso simpático a tu sistema nervioso parasimpático, y así accedes a las partes de tu cerebro que te ayudan a pensar de un modo más racional. Una rápida interjección con la imagen corporal negativa. La imagen corporal negativa se produce por el miedo a subir de peso. Es el mismo mecanismo del que ya hemos hablado cuando hemos visto cómo tu respuesta al miedo genera sentimientos negativos. 1. A tu cerebro le has enseñado que subir de peso es un peligro para ti. Cuando tu cerebro cree que algo es peligroso para ti, le corresponde a tu cerebro mantenerte alejado de ello. La herramienta que utiliza el cerebro para influir en tus acciones es la emoción. 2. Subes de peso, tu cerebro ve que has subido de peso, tu cerebro cree que tiene que protegerte de un aumento de peso, por lo que se activa tu respuesta al miedo a subir de peso. 3. Tu respuesta al miedo te protege de subir de peso, provocándote sentimientos negativos sobre tu aumento de peso y tu cuerpo en un intento de influir para ti que quieras perder peso. 4. Te sientes como una y quieres perder peso. Los sentimientos más adecuados que te acompañan en esta tarea son los sentimientos de repugnancia y rechazo hacia tu cuerpo que has subido de peso. Funciona muy bien. Tener una imagen corporal negativa se siente terrible y la mayoría de la gente no tarda mucho tiempo en querer obedecer a lo que el miedo a subir de peso les pide y empieza a perder peso. Bueno, esto es algo muy cierto. Todos nuestros miedos luego son como un círculo vicioso en el que tienes miedo, evitas el miedo y te tranquilizas y dices, fiu, evité el peligro, pero luego cuando vuelves a estar frente a ese peligro te da aún muchísimo más miedo de enfrentarlo y no lo enfrentas, y así se va acumulando y cada vez tienes más miedo porque has alimentado ese miedo hasta que pues ya lo cortas y ese miedo como que ya se desvanece. Pero mientras lo vas refuerza y refuerza y refuerza y refuerza hasta que se vuelve insoportable y ya ni siquiera tú te sientes cómoda. Pero en cuanto logras vencer el miedo, se siente un alivio grandísimo y así como de ¿y por qué le tuve tanto miedo a esto durante tanto tiempo? Y es así como muy choqueante. Ahora sigamos. Bien, volviendo a por qué tienes que hacer la reprogramación. Ahora bien, si intentas recuperarte sin reprogramar el miedo a subir de peso, todos estos sentimientos negativos van a continuar. Es lo que ocurre a la gente cuando suben de peso pero no hacen la reprogramación. Esto conlleva tener un peso corporal más alto y una
diatriba mucho más constante y negativa de tu imagen corporal. Nadie puede aguantar en una bañera llena de constantes pensamientos negativos hacia tu cuerpo eternamente. La mayoría de la gente puede aguantar hasta 3 meses antes de tirar la toalla. Dicen que no pueden seguir con la recuperación y vuelven a restringir o a purgarse o a hacer ejercicio. Reprogramar el miedo a subir de peso hace que la recuperación sea sostenible, ya que cuando tu cerebro deja de ver el subir de peso como un peligro, ya no necesita generar emociones negativas diseñadas para mantenerte alejada de un aumento de peso. Tampoco necesita generar emociones negativas ante su cuerpo diseñadas para que quieras volver a perder peso. Por lo tanto, deja de ser una lucha. Ya no es difícil mantener tu cuerpo recuperado y sin represiones, ya que tu imagen corporal negativa se ha reducido infinitamente. TLDR. La imagen corporal negativa es producto del miedo a subir de peso, y por lo tanto las emociones de la imagen corporal negativa siguen generándose hasta que el miedo a subir de peso se reprograma. Esto es cierto porque mi miedo a subir de peso estaba muchísimo más presente antes. Actualmente ya lo veo como algo que va a pasar, algo que tiene que suceder porque este no es mi peso ideal, porque esto no es sano, y solo pienso en que va a llegar el momento en que voy a estar en un peso normal y voy a poder disfrutar de los alimentos sin restringirme y voy a tener un peso real, un peso que es el mío, un peso donde ya no importa qué coma o cuánto coma, porque ese va a ser mi peso y voy a poder ser feliz y descansar, y solo quiero que ese momento llegue. Y es lo que me ha ayudado a comer. Mientras como algo que me da miedo, digo, va a llegar el momento en que tu peso va a ser el ideal y vas a poder comer sin culpas. Eso es lo que yo he intentado. No sé si a ustedes les funcionaría, a mí me funciona. Listo. ¿A qué se parece el miedo a subir de peso? Aquellos de vosotros que leéis mi blog reconoceréis este capítulo. Fue mientras escribía un blog sobre cómo eran las diferentes expresiones del miedo, lo que me dio la idea de escribir este libro sobre el miedo a subir de peso. No te preocupes, no te doy menos, ya que lo he escrito basándose en el post original. Lo que resulta confuso sobre el miedo a subir de peso es que no siempre se muestra como miedo. No se presenta como una persona que te ofrece un trozo de pizza y tú huyes despavorida gritando con los pelos de punta. No, el miedo a menudo aparece en forma de resistencia, excusas, retorcijones, incomodidad, un cerebro hiperactivo, una tendencia a no querer enfrentarse a situaciones desconocidas, una tendencia a aislarse y a querer apegarse a las cosas con las que te sientes segura. El miedo a menudo es muy sutil. Bueno, creo que eso depende de la situación. Yo solía ser muy explosiva, puesto que mi respuesta al miedo a menudo solía ser el enfado. Me llevó unos 10 años darme cuenta de mi tendencia a golpear el techo de rabia cada vez que mi madre me ofrecía comida. Era de hecho una manera de expresar el miedo. Estoy algo avergonzada de haber tratado tanto tiempo, ya que mi comportamiento era tan anormal, incluso en los momentos en los que parecía justificado, al menos para mí. Ahora resulta tan obvio que el hecho de que alguien asome su cabeza por la puerta y pregunte, cariño, ¿te gustaría un sándwich?, no provoque pensamientos suicidas ni una tríada de insultos. De hecho, en algún momento me di cuenta de que lo inapropiado era mi enfado, no mi madre. ¿Quién lo hubiera pensado? Una vez que ya conocí que mi respuesta de enfado cuando me ofrecían comida era algo desequilibrado, fui capaz de atar cabos. ¿Por qué debo cabrarme cuando me ofrecen comida? ¿Por qué veo el ofrecerme comida como un peligro? ¿Por qué considero a cualquier persona que me ofrece comida como un peligro? ¿Por qué tengo miedo a subir de peso? Pero quiero subir de peso, odio estar delgada. Entonces, ¿por qué sigo restringiendo y haciendo ejercicio de manera compulsiva? ¿Por qué no actúo como si quisiera subir de peso? Quizás hay una parte de mí que no quiere. Puede que tenga miedo a subir de peso después de todo. El miedo a subir de peso era un trago difícil de superar, puesto que de una manera consciente no tenía miedo a subir de peso. Conscientemente quería subir de peso, pero como ya he explicado en capítulos anteriores, el miedo no siempre es consciente, y a pesar de querer subir de peso, también podía ver mis acciones y comportamientos
impedían que subiera de peso. Mis reacciones evidentemente indicaban que alguna parte de mi cerebro veía subir de peso como un peligro. Comprender que mi enfado también era un síntoma del miedo que tenía a subir de peso me resultó muy útil, especialmente porque despertó mi interés. Empecé a sentir curiosidad por esas reacciones tan absurdas que tenía, y esa curiosidad hizo que empezara a explorarlas. Sentía como mi cerebro entraba en un estado de rabia cuando me ofrecían comida, y una parte de mí se alejaba de esa rabia y pensaba, bien, ¿no es interesante que el hecho de que alguien me ofrezca una galleta digestiva me haga sentir como si la causa estuviera siendo arrastrada a un incendio? En cuanto empiezas a sentir curiosidad y comienzas a ver tus emociones así, te apartas un poco de ellas. Y al hacerlo ya tienes un pie fuera del sistema nervioso simpático y lo metes en el sistema nervioso parasimpático, y es ahí donde empiezas a tener un poco de control y racionalidad. Según iba explorando mi miedo, comencé a entender que el enfado era una de las maneras de responder al miedo que mostraba frecuentemente, y que muchas de esas extrañas la respuesta que elegía ante el miedo dependía de lo que me parecía más adecuado en cada situación concreta. No servía, por ejemplo, ser sarcástica con todos los que me ofrecían comida de la misma manera que lo era con mi madre. No reservaba la perversión de mí para la gente que más me quería. Estas afortunadas almas con las que gente que conocía menos tenía una versión de huida, bloqueo o adulación socialmente más aceptables. Luego viene la parte de lucha, huida, bloqueo y adulación. La lucha, la huida y el bloqueo y la adulación son maneras de responder que tiene el sistema nervioso simpático ante el miedo. Yo tenía aquellos a los que solía recurrir, pero también dependían de la situación. Si te reconoces a ti haciendo alguna de estas, es posible que estés lidiando con una respuesta al miedo a comer, lo que realmente es miedo a subir de peso. Vamos a empezar con la lucha. Se parece a esto: cariño, ¿te gustaría un trozo de tarta? Que te den, no voy a hacer lo que me digas. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? Eres la peor persona del mundo. Ay, por cierto, todo el mundo sabe que las tartas son malas y te van a matar, por lo que básicamente estás intentando que coma algo que me va a matar y es puro veneno. Y deberías sentirme avergonzada de ti misma. Ni te acerques a mí con esa tarta llena de ingredientes artificiales. Te odio. También se parece a esto: justificación agresiva. Sabéis que la obesidad está aumentando de acuerdo con un estudio realizado en bla 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 bla, y las tartas son una de las principales causas de obesidad, con todas las investigaciones que nos muestran que las grasas saturadas son una de las principales causas del colesterol alto y de las enfermedades cardiovasculares. Sería una responsabilidad por mi parte comer tarta, ya que quiero cuidar mi cuerpo. Mi decisión de no comer tarta se debe 100% a mi preocupación por la salud y por estar bien informada. La respuesta de lucha se parece a una agresión, pero hoy en día la agresión también se puede parecer a un sabiendo instruido. Yo era propensa a lo primero, pero también utilizaba la pregunta para que mi desmesurada reacción pareciera justificada. Por lo que me enfadaba con mi madre y luego la justificaba, escupiendo la información de algún estudio reciente sobre los beneficios que tenía para la salud matarse de hambre. He escuchado muchas historias de niños con trastornos alimentarios que arrojan su plato por la habitación e incluso llegan a agredir físicamente a sus padres para evitar comer. Lo más habitual es usar el enfado con las personas más cercanas para poder salirse con la suya. Así que para mí, mi madre se llevaba la peor parte de mi enfado como respuesta al miedo. Me sacaba de mis casillas cuando me ofrecía comida. Me enfadaba tanto que me sentía hasta mareada, furiosa, y era malvada. Luego, cuando mi madre, el peligro, desaparecía, normalmente me calmaba y me sentía fatal. Me sentía culpable por haberme portado tan mal con ella. Eso es habitual cuando hay una marcha en cambio del sistema nervioso simpático al parasimpático, mientras que en el sistema nervioso simpático, lucha, huida, etc., el enfado se sentía como algo justificado. El calmarme ya en el sistema nervioso parasimpático, descanso y asimilación, podía ver que mi enfado era una reacción exagerada y me sentía como una estúpida por ello. A pesar de que me convertí en una auténtica imbécil, estoy agradecida por mi respuesta de lucha, porque a la larga fue esta naturaleza agresiva de mi reacción cuando me ofrecían comida lo que me puso en el camino para reconocer la fastidiada que estaba.
Esa es la única manera en la que uno puede realmente describir a una persona que grita a otra por ofrecerle una galleta. Fastidiada. Sí, mi respuesta al miedo no hubiera sido tan jodidamente audaz, nunca me hubiera dado cuenta, así que sí, gracias mamá. Bueno, pues yo soy como la segunda, yo uso las excusas informáticas, de decir quieres pastel y decir no, es que no es sano, de te comes una tostada frita o una tostada de sanísimo y yo puedo decir que yo quiero de sanísimo porque me gustan más y porque son más sanas y cuido mi alimentación, pero no, realmente es porque al comerme una tostada frita me da muchísimo miedo. Apenas ayer fue que vencí o que me enfrenté al miedo de comerme una tostada frita sin hacer equivalencias de decir, pues una tostada frita equivale a 2 horneadas, entonces si solo me voy a comer 2 horneadas, solo me puedo comer una tostada. No, me comí 3 tostadas, bueno, 2 fritas y una horneada, porque ya no había más horneadas y porque solo había fritas. ¿Y qué pasó? Nada, estoy viva y el miedo se ha disipado. Entonces eso es bueno. Sigamos. Huida. Se parece a esto. ¿Te apetece un trozo de tarta? Sí, claro, pero acabo de darme cuenta de que me tengo que ir y hacer eso con esa persona a la que he dicho que iba a ir. Lo siento, tengo que irme. Adiós. También se parece a esto, evasión. ¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños? Lo siento, pero estoy ocupada esa noche, pero aún no te he dicho cuándo es. La respuesta de vida básicamente es escapar. Bien, puede que no se trate de salir corriendo por patas, puesto que eso sería algo muy raro socialmente, por lo que se suele hacer de una manera muy amable, pero evidentemente con excusas estúpidas. Solía utilizar esta respuesta ante el miedo cuando estaba con gente que no conocía muy bien, conocidos, padres de amigos, compañeros de trabajo, etc. Encontraba una razón para marcharme cuando me sentía amenazada por la comida. Esto solía ocurrir a menudo en encuentros sociales. Me daba cuenta de que el peligro de la comida era inminente y me disculpaba con alguna excusa. Normalmente la mejor excusa era no me siento muy bien o me duele la cabeza. A veces simplemente ni aparecía. Me perdí tantas fiestas de cumpleaños, bodas y celebraciones cuando tenía un trastorno alimentario, sencillamente por evitar la comida. Si estaba en una fiesta o en una reunión, la respuesta de huida para mí entraba en juego en situaciones en las que la solución de marcharme no se veía mal. La huida era mi única respuesta en las situaciones sociales, en las que no me importaba mucho estar presente, en recepciones en las que nadie se daría cuenta de si había marchado, etc. Si por alguna razón sentía una presión social para quedarme, utilizaba mejor la respuesta de ser adulador, descrito más adelante. Ahora viene el bloqueo, pero antes pues les quiero decir que yo también he cancelado muchas salidas con amigos, con familiares, con simplemente con todo mundo que tenga respecto a que va a haber comida. Y si no, tiene que estar bien planeado dentro de la semana, si no yo no podría ir a esos eventos sociales. Actualmente, cuando son cenas, ya puedo ir, pero no lo he intentado. Según yo ya puedo, pero es algo que todavía necesito descubrir. Y sé que no soy la única que se ha privado de ir a reuniones sociales solo por el miedo a la comida que va a haber y el terror que causa que te ofrezcan comida y que no la puedas comer. Eso es un sentimiento horrible. Ahora sí vamos con el bloqueo. Se parece a, ¿te gustaría un trozo de tarta? Yo, y también se parece a, ¿por qué no has dejado de hacer ejercicio? ¿Y esto? ¿Qué quieres para cenar? Yo, ah, el cerebro se bloquea, surgen sentimientos de agobio, ocurre a menudo cuando hay que tomar decisiones sobre qué comer o en el supermercado intentando decidir qué comprar. Para mí se trataba de entrar en un supermercado y salir a una hora más tarde sin haber comprado nada. Me sentía como si hubiera un cortocircuito en mi cerebro. Me sentía totalmente incapaz de tomar una decisión sobre algo tan sencillo como ¿qué marca de té comprar? Esta es a menudo la razón por la que la gente que tiene un trastorno alimentario decide comer lo mismo cada día, porque las decisiones relacionadas con la comida provocan una respuesta en el sistema nervioso simpático cuando tienes miedo a subir de peso. Los menús de los restaurantes normalmente
provocan una respuesta de bloqueo. Para muchos de nosotros este silencio en nuestra cabeza resulta lo suficientemente incómodo como para hacer que evitemos cualquier situación con la que podamos ser sorprendidos en público, con comida o tengamos que elegir una comida en el acto. En una situación social normalmente hacía que como que ignoraba la pregunta o como que no lo había escuchado. Creo que la respuesta de bloqueo también es una de las razones por la que muchos de nosotros luchamos para cambiar nuestro comportamiento cuando tenemos un trastorno alimentario. Cada día me decía a mí misma que iba a comer más. Cada noche me decía a mí misma que el día siguiente dejaría de hacer ejercicio. Pero cada día seguía comiendo con las mismas restricciones. Cada día cuando me despertaba me ponía mis zapatillas de deporte y salía a correr. Estaba totalmente inmersa en mi rutina diaria. Esto me frustraba tanto a mí como al resto de la gente. Para el espectador parece que no lo estás intentando en absoluto. Parece como si no estuviera pasando nada. Intentar cambiar comiendo más o haciendo menos ejercicio hacía que mi respuesta al miedo se disparara y la reacción que tenía muchas veces ante el miedo era la que de quedarme bloqueada y por lo tanto no cambiaba nada. La respuesta de bloqueo hace que uno parezca y se siente como un idiota. Irónicamente es esta respuesta de bloqueo lo que más a menudo lleva a los terapeutas y dietistas a pensar que la mejor manera de proceder con una persona con trastorno alimentario restrictivo es darles un plan alimenticio, porque así es más fácil y no tienen que pensar en comida ni tener decisiones sobre la comida. Mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria también cree que esta es la solución, hasta que se dan cuenta de que no lo es. La razón por la que no ayuda es que tu respuesta ante el miedo no se reprograma evitando aquello a lo que le tienes miedo. Si coges a una persona que se bloquea al tener que tomar una decisión sobre comida y le pones un plan alimentario, no estás arreglando nada. Simplemente estás eliminando la causa concreta del miedo y al hacerlo, se elimina su capacidad para practicar cómo superarlo. Por supuesto que esto puede ser un plan a corto plazo, pero muy a menudo no se emplea con una solución a corto plazo, sino que la gente suele estar con un plan alimentario durante años y como consecuencia pierde la práctica a la hora de tomar decisiones relacionadas con la comida y también pierde totalmente la confianza y se siente como un imbécil lloriqueando y destrozando si la manera habitual de sus cereales de desayuno no está disponible. Sí, la respuesta de bloqueo, como todas las respuestas ante el miedo, se siente horrible. Si todavía tienes que trabajar en ello y retarte para poder reprogramarlo, vamos a hablar sobre cómo hacerlo en el siguiente capítulo. Bueno, yo tengo mucha dificultad para comer intuitivamente todavía. Es algo que intento una vez cada 2 semanas. Y es algo que todavía no manejo del todo bien, pero lo he intentado. Y siento que la única manera de hacer que yo coma fuera de un plan alimenticio es retándome. Y lo intento y creo que sale bien. Todavía no sale perfecto, pero cada vez sale mejor y cada vez me da menos miedo comer. Entonces vamos por buen camino. Ahora sigue la parte de adulación. Es decir, la respuesta apaciguadora se parece a ¿te gustaría un trozo de tarta? Oh, sí, delicioso, gracias, yum yum. Coge la tarta, hace como que se la come mientras que con cuidado las migas entre los dedos y le echa sobre la alfombra que está debajo de la mesa mientras reza para que el perro se la coma antes de que nadie se dé cuenta. También es algo así como compensación. ¿Te gustaría comer pizza esta noche? Sí, me encantaría. Entonces se pasa todo el día restringiendo y haciendo ejercicio para prepararse. Yo practicaba la adulación en las situaciones en las que no creía que pudiera escaquearme de comer o no creía que pudiera liberarme marchándome. Reuniones más pequeñas en las que resultaría muy obvio si me levantaba y me marchaba. Si la presión social por comer era muy grande o si rechazar algo llevaba mucho la atención o resultaba muy evidente, agradecía mucho mientras aceptaba la comida y luego intentaba encogerme todo lo posible, retirarme de la conversación y centrar mi energía en intentar aparentar que cumplía socialmente comiendo mientras de algún modo me deshacía de la comida. Normalmente hacía como que comía, fingía que movía la boca, hacía ruidos, después decía que estaba delicioso, etc. Estoy segura de que la gente se daba cuenta de lo que hacía, pero se hacían los locos porque resulta incómodo preguntar a alguien, ¿por qué haces
ver que comes esa salchicha confitada con miel de cocktail cuando en realidad se asoma en el bolsillo de tu chaqueta? No solo es embarazoso, sino que también parece algo grosero. Es una manera de engañar. Quieres aparentar que comes, que a la gente le coge por sorpresa, ya que no entienden por qué tendrías que ser algo así. A mí me pillaron un par de veces y fue muy embarazoso, ya que no hay excusa para echar queriendo comida en la alfombra y de otra persona o detrás de su sofá. Me gustaría aprovechar este momento para disculparme con todas aquellas personas que encontraron comida mohosa detrás de su sofá después de que me tuvieran a mí por allí. Un comportamiento terrible. Considero la compensación como una respuesta aduladora. Queremos parecer normales, por lo que aceptamos ir a hacer cosas y comer cosas, pero por detrás estamos luchando por hacerlo bien, por lo que aceptaba una invitación para salir a comer, pero me pasaba todo el día comiendo palitos de apio. También me puede usar la purga como una manera de compensar. Básicamente con la respuesta aduladora lo estamos fingiendo comer, fingiendo no estar asustados, fingiendo ser felices, y la mayoría de las veces lo hacemos porque es triste que la gente vea que no comemos, por lo que es más fácil aceptar. Bueno, pues yo también hago eso regularmente. Mi cómplice de comida era mi perrita, pero mi perrita luego me delataba cuando se enfermaba o vomitaba la comida, porque pues eso no es para perro, porque le hacía daño, y pues se daban cuenta. En realidad, en nuestro intento de parecer normales, nos hacíamos más anormales, pero nuestro cerebro nos convencía tanto que así íbamos a pasar desapercibidos, que entonces lo hacemos, pero no es así. Pero bueno, sigamos. Todas estas respuestas son jodidas. Las respuestas al miedo que se han mostrado en los ejemplos anteriores indican que has entrado en tu sistema nervioso simpático. Solo entramos en nuestro sistema nervioso simpático cuando cuando nuestro cerebro detecta un peligro. Si tienes alguno de los comportamientos anteriores o algo parecido, tu cerebro ve la comida aumento de peso como un peligro. Entrar en tu sistema nervioso simpático cuando te muestra comida no es una respuesta normal e indica un sistema de creencia basada en el miedo. La creencia de subir de peso es un peligro y que tiene que reprogramarse neurológicamente. Los ejemplos que he escrito aquí para demostrar las diferentes respuestas de lucha, huida, bloqueo y adulación no son más que unos cuantos ejemplos de cómo se puede ver las respuestas al miedo cuando una persona tiene un trastorno alimentario. Todos responden de diferente manera, pero probablemente tengan su origen en uno de los 4 tipos de respuesta. No importa el tipo de respuesta que utilice, sigue siendo miedo y sigue siendo jodido, puesto que la comida no debería provocar una respuesta al miedo. En general, tener miedo a subir de peso es triste. Mientras tienes una respuesta al miedo no te diviertes. Si estás en una fiesta de cumpleaños y lo único en lo que puedes pensar es en cómo te la vas a apañar para no comer tarta, no te estás concentrando en disfrutar. El miedo es muy molesto en ese sentido. Creo que merece la pena recordar que el miedo también puede ser inconsciente y por lo tanto muchos de nosotros podemos tener una reacción al miedo, pero no verlo como una reacción al miedo. Esto me pasaba mucho a mí. Cuando estaba en una fiesta de cumpleaños me sentía nerviosa e irritable, y cuando sacaban la tarta me quería marchar sin tener ningún pensamiento consciente que relacionara mi incomodidad con la tarta. Esto me ocurría mucho con mi respuesta de lucha. Me ponía agresivo en mi postura de no querer comer, pero no necesariamente detectaba el miedo que sentía. Irónicamente, los demás a menudo veían el miedo en mis respuestas antes que yo. Por estas razones, algunos de nosotros tenemos que observar nuestro comportamiento y tenemos que mirar atrás para relacionarlo con el miedo. Independientemente de cómo lo hagas, darte cuenta de cómo el miedo está presente en tu comportamiento es una parte importante para que puedas reprogramar tu miedo. Un miedo solo se puede vencer enfrentándolo, como ya lo he repetido muchas veces. Y para eso necesitas identificar el miedo. A veces se esconde y a veces simplemente te tienes que explorar muchísimo. También por esto es súper importante el apoyo psicológico, porque aquí como que te orientan, te vas dando cuenta de muchas cosas y desde ahí ya puedes atacar al punto en donde tú ves que eres débil, donde tienes miedo, donde te produce frustración, donde tienes miedo simplemente.
Ahora sí, por último vamos a leer. La recuperación total significa reprogramar el miedo. El miedo se puede reprogramar. Puedes enseñar a tu cerebro a no tener miedo. Todas las personas que se están recuperando de un trastorno alimentario necesitan que se les transmita el mensaje de que puedan hacerlo. En mi opinión, los modelos de recuperación, que de hecho son diferentes maneras de hacer que tu respuesta al miedo sea tolerable, no son una recuperación. He visto sugerencias como: si tienes miedo de salir y comer comida en un restaurante, simplemente lleva tu propia comida al restaurante para que no tengas que enfrentarte a ese miedo. Cuando leo o escucho ese tipo de cosas siento pena. Decir a alguien que se haga a un lado y que evite sus miedos nunca hará que recupere ese miedo. Por lo tanto, cuando lo haces, le estás dando a alguien la receta para una vida con un trastorno alimentario. Más bien, la recuperación debería tratarse de ayudar a la gente a encontrar su camino para vivir una vida sin un trastorno alimentario. ¿Por qué conformarnos con menos cuando sabemos que una recuperación total es absolutamente posible? La recuperación total significa no tener que gestionar ninguna respuesta al miedo porque el miedo ha desaparecido. Para mí fue un verdadero cambio ser capaz de ver cómo mi miedo se presentaba solo. Se presentaba en forma afectando evasión, huida, aparentar comer y la incapacidad de tomar decisiones. Solo puedes gestionar y recuperar el miedo si eres capaz de entender cómo se presenta. La gente con trastornos alimentarios es inteligente, ingeniosa, admirable, capaz de tolerar la incomodidad y, sobre todo, terriblemente terca. Nunca subestimes la capacidad que tiene una persona con un trastorno alimentario para superar el miedo. Estamos genéticamente dotados con todas las habilidades necesarias para ser muy buenos reprogramando nuestras respuestas al miedo, si nos decidimos hacerlo. Es totalmente cierto. Nosotros podemos. Es complicado, sí, demasiado. Es confuso porque a veces nuestro cerebro nos juega mal las partidas, pero no es imposible. Y lo sé porque he logrado muchas cosas en mi recuperación y aún me faltan muchísimas más, pero por cada paso que he dado, que obviamente antes tenía miedo, ahora se me hacen más fáciles y incluso algunas absurdas. Y cada paso que doy es un paso más hacia una recuperación total. Que sí se puede, estoy segura que sí se puede y juntos vamos a descubrirlo. Ese ha sido todo el capítulo de hoy, espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, pedir saludos, lo que ustedes quieran, darle like, no sé si ya lo dije, y nos vemos en el próximo video con el capítulo 4. Bye.